Hola, bienvenidos a este primer episodio del Lean Podcast, donde estaremos hablando de un tema que sin duda has vivido o estás por vivir y no quiero hacerte spoiler. Y es que, ¿qué pasa cuando la temporada que estamos viviendo no es lo que esperábamos? ¿Qué pasa cuando el siguiente paso que corresponde no llega? Por ejemplo, quizás el siguiente paso para ti debería ser casarte, tener hijos, tener una casa, tener ese cargo en la empresa. Resulta que no pasa. No importa lo que se supone que deberías estar haciendo y has hecho demasiadas cosas, sigue sin pasar. ¿Qué pasa con nuestra fe cuando se supone que debería estar haciendo esto en esta temporada y no es así? Para ello he invitado a Griselda Polanco. Hola, ¿qué tal? A Darío Oliaga. Hello, buenas. Todos partes de MJ Charis, del equipo de MJ Charis. Griselda y junto a Loami son los pastores del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Charis. Y Darío y yo somos parte del equipo, así que, chicos, simples mortales, ¿eh? Cuéntenos, ¿les ha pasado o solamente me pasa a mí? No, definitivamente yo creo, Laura, que a todos nos ha pasado, sobre todo porque siempre nos dicen, ¿cómo te visualiza de aquí a tantos años? Y entonces llega ese año y esa visualización que uno tiene, pues no se ve cumplida. Entonces, eso todo nos pasa realmente. Sí, realmente es así. Y sobre todo, o sea, además de que tú vas a una entrevista de trabajo o te hacen un examen de autoevaluación, valga la redundancia, y te preguntan, ¿cómo tú te perfilas de aquí a 5 años? Sí. Como si uno fuera dueño de su futuro. O sea, eso es lo que te vende, digamos, el mundo. Sí, pero y realmente nadie a ciencia cierta te puede decir, bueno, yo me puedo visualizar de esa manera. Algo es visualizarse y algo es que salgan así las cosas. Sí. Entonces llega un punto en que lo que tú visualizaste y lo que tú estás viviendo ahora, tú dices, bueno, se supone que a esta altura yo debería estar así, para bien o para mal. Sí. Y la verdad es que pasa bastante común y siento que de hecho en esta generación eso es un poco más común porque es que tenemos como un menú de opciones para desilusionarnos más rápido, porque entramos en el Instagram y bueno, se supone que yo debería tener, no sé, este puesto y fíjate que yo no lo tengo, pero fulanita lo tiene así. ¿Saben qué me recuerda mucho esto? Un versículo que está en Eclesiastés 6.9, les voy a leer, Eclesiastés 6.9, les voy a leer la NTV. Dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. Y me gusta mucho porque a veces estamos como siempre deseosos de querer más y más y estamos persiguiendo el viento. Y definitivamente nos hace olvidar de disfrutar lo que realmente tenemos. El estar persiguiendo algo constantemente es agobiante porque de repente nos sentimos inconformes con todo lo que tenemos en el momento. Y no nos volvemos agradecidos. Y a ver. El ejemplo que tú diste de que básicamente uno tiene esto y yo entro al Instagram y veo y yo debería estar haciendo eso, sucede y muchas veces es así. Que nosotros entramos al Instagram, prendemos la televisión, vemos una revista, cualquier referencia muy lejana a nosotros y vemos, wow, qué bonita relación esa gente. O sea, se suben, viajan a tal sitio, se toman fotos, y uno, aún teniendo su pareja, teniéndola, o sea, ya tú tienes la bendición que de hace años tal vez tú esperabas, o sea, tú la tienes a un lado, pero tú estás inconforme incluso con esa bendición, con eso algo material que tú tienes, porque tú quieres eso, pero versión extendida. Tú lo quieres en caja full, ese vehículo. Y que siempre la grama del vecino es más verde. Eso es así. Y una cosa que me llama mucho la atención que acabas de mencionar, a veces ya tenemos muchas bendiciones, pero estamos tan enfocados en lo que no tenemos que simplemente dejamos de disfrutar el presente. Y me gusta mucho porque vamos a poner en contexto para aquellos que nunca han leído Eclesiastés y que es de eso de que estamos hablando. Es un libro que está en la Biblia. Y en Eclesiastés lo que más me gusta es que la persona que lo está escribiendo no es un don nadie, precisamente. No es alguien que estaba en la olla. Como dice. Exacto, un aparecido, no estaba en la olla. Era uno de los reyes más ricos, más sabio, quizás el magnate de los magnates. De que lo había probado todo. Él se dio vida. Tenía calidad para hablar. Yo creo que Elon Musk le pide prestado a Elon Musk le pide prestado a este hombre porque tenía todo. Y dice que cuando tú lees Eclesiastés, él dice que se sació de todos los placeres y nada le llenó. Entonces el problema no está en soñar. El problema no está en que tú sueñes. El problema está cuando creemos que al tener ese sueño ya vamos a tener plenitud.
Y qué bueno que dices eso, porque no estamos diciendo que no nos debemos, o sea, que nos debemos conformar y ya con lo que tenemos. O sea, sí debemos seguir soñando, sí debemos aspirar, sí debemos soñar y todo eso. Y que Dios es un Dios de sueños, de proyectos. O sea, el Señor los pone ahí. Ahora bien, el Señor lo que no pone es la inconformidad, la desesperación, la falta de agradecimiento. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, porque olvidamos lo que realmente tenemos, volvemos otra vez y decimos, bueno, ¿qué yo tengo? ¿Qué Dios me ha dado? ¿Qué se mantiene conmigo? ¿Cuántas veces pasamos por temporadas sin disfrutarla por pensar en aquellas cosas que todavía no hemos olvidado? Y es que si recreamos este versículo, perseguir el viento, para tú, o sea, imagínate, perseguir el viento, es como que todo el tiempo vas tratando de abrazar algo que nunca va a llegar. Que nunca va a llegar. Y en ese afán de ir detrás del viento, te estás perdiendo lo que está en el presente. Sí, y te vuelves inestable además, porque el viento tú no sabes ni de dónde viene, ni hasta dónde va. Ni siquiera hasta dónde va. Sabes hacia dónde va. Y me gustó lo que dijiste, Darío. Y es decir, no se trata de que nos suene, porque es una capacidad que nos da el Señor. No es conformismo, es gratitud. Así es. La verdad que el agradecer lo que tienes ahora, el agradecer, hay un tema que a mí personalmente, porque yo considero que yo estoy viviendo esa etapa, pero desde hace como 5 años, la temporada está como larga, yo a veces como una nueva temporada, por favor, nuevos actores, nuevos vientos, bueno, nuevos actores no tanto, pero nuevos vientos, nuevas cosas, pero hay algo que me ha gustado definitivamente, muchas veces, bien sea por decisiones inadecuadas, decisiones que quizás a algunos los han llevado a situaciones que quizás no era lo que tenías que vivir, pero tomaste algunas decisiones que te llevaron a eso. En otros casos, son situaciones que no dependen de ti, dependen, por ejemplo, en mi caso, de un contexto mucho más grande. Yo soy venezolana, migré primero. No se nota. O sea, yo creo que tú eras del sur, ¿no? Después, porque no, porque es que yo después viví un tiempo en Medellín, entonces a veces digo algunas palabras paisas, palabras nada más, el acento no lo tengo. Y hay cosas que definitivamente no dependen de mí. O sea, por mucho que yo me esfuerce, hay cosas que son mucho mayores. Pero lo que me ha ayudado es que aunque el plan de hoy no es lo que tenía en mente, el hacer como un inventario, yo le llamo un inventario de bendiciones. Y es darme cuenta de esas bendiciones inesperadas que no estaban en el más loco de mis planes. Porque yo tenía, miren, yo lo sé, yo tan ingenua, tan cuchi en Venezuela es como tiernita. Yo tan tiernita, decía, yo cuando yo tenga 25 años voy a estar casada, voy a tener 2 muchachos. El sueño americano. Sí, el sueño americano. Me casé a los 30, todavía no tengo hijos. Yo a los 25 o por lo menos a los 28 ya pensaba que iba a tener casa propia, carro. No ha sucedido precisamente así. Pero tengo muchas otras cosas. Con las que tú no contabas. Con las que yo no contaba, ni en mis sueños más locos. Y son cosas que tú me pones a elegir entre, por ejemplo, la relación que yo estoy construyendo con mi esposo y lo que se supone que yo quería, y yo me quedo con lo que Dios me ha dado. Así es. Entonces la pregunta es esa. Y ahí es que tú ves realmente la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Y a veces como que uno toma esas palabras a la ligera, pero cuando uno realmente está dentro de la voluntad del Señor y uno es algo a lo que tú estás diseñado, y cuando uno está en el lugar que uno está diseñado, uno se siente pleno, uno se siente feliz, independientemente tu mentalidad diga, no, debería hacer otra cosa. Para cuando tú lo entiendes y lo asumes, es una cosa totalmente diferente. Yo creo que una parte importante en esta circunstancia es pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos para ver la realidad, porque es que a veces estamos influenciados con lo que queremos, empañado todo nuestro pensamiento. Y hacer esa oración que hizo Elías por Eliseo, de Señor, ábrele los ojos para que vea realmente. Que lo respalda. Exacto, ¿quién es que nos está respaldando en este momento? O sea, Dios tiene un plan y hay un camino ya trazado de parte de Dios para nosotros. Nosotros no nos levantamos cada mañana diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? No, hay un camino. Yo creo que hay un propósito. Exacto, si dependemos de Dios, si venimos al Señor, Señor, voy a caminar el camino que tú has trazado para mí y es confiar que el día a día me va a llevar a ese propósito que Dios tiene en lo particular. Y eso me ayuda a estar un poco agradecido. Y ojo, o sea, lo que tú dijiste de emigrar, por así decirlo, hay circunstancias que te quedan, que son totalmente ajenas a ti, aunque tú estés involucrado en ellas. O sea, y eso nos lleva a pensar, y conecto con lo que dijo Grisaina, es,
a veces, ok, nuestra vida, el Señor es un Dios personal, el Señor es un Dios de propósito, de proyectos, es un Dios cercano, es un Dios asequible de cara a nosotros mediante el Espíritu Santo, pero sus planes no nos pertenecen. No nos pertenecen y no se trata solamente de nosotros. De nosotros, o sea, se trata de ti, se trata de Grisaina, se trata de un conjunto. A veces nosotros no creemos protagonistas en nuestra vida, pero hasta que nosotros no entendamos que nosotros somos solamente un guión dentro del gran reparto, ahí cuando nosotros entendemos eso y hacemos clic con eso, nuestros planes no es que nosotros no lo ponemos en prioridad, pero sí entendemos que tal vez no son la prioridad del Señor. Exacto, mira, y creo que esto es revelador, porque a veces nosotros solemos ser como muy duros en algunos sentidos. Por ejemplo, cuando hay personas que están pasando por algo, y a veces somos como los amigos de Job, que le dicen, pero no sé que hay un pecado oculto, o debe ser que todavía no estás preparado. Gato encerrado. Pero... Sí, hay un gato encerrado, hay algo. Mira a ver si si hay algo que hiciste mal, o la consecuencia de algo. Puede que en muchos casos sí sea así, hay muchas veces que tomamos decisiones que nos desvían, que nos retrasan o nos mantienen más en una temporada que otra, pero también es cierto que a veces no se trata de que Dios te está castigando, a veces no se trata de que tú no estás preparado para tu bendición, se trata de que el plan de Dios es mucho más allá de ti, más amplio. Es más amplio y tiene un círculo de influencia que quizás Él no lo hace en este momento porque este círculo de bendición y de influencia no va a abarcar las vidas que Él está pensando. Entonces no va a suceder todavía. Hace mucho tiempo escuché una prédica de cuando creo que era Elizabeth, que no había podido tener hijos y pasó un tiempo y después que la mamá de Juan. Y le dice, y el predicador decía, no, creo que ella estaba hablando de una gringa, era así. No, Elizabeth, la mamá de Juan, les explico todo el contexto. La prima María, el bautista, sus papás eran muy pasados de edad y no habían tenido hijos todavía, y uno dice, ay, Dios como que se tardó, como que, y la verdad, le cogió lo verde. No, la verdad es que ellos tenían que ser papás en ese tiempo para que Juan pudiese coincidir con Jesús. Así es. Entonces la fe de Dios no se tarda, es que va más allá de lo que tú dirías, pero unos padres ancianos, Dios sabe cómo hace las cosas porque Él tiene su timing. Correcto, me encanta, tiene su timing y su timing no te incluye nada más. Y eso me da un poco fuera de contexto lo que voy a decir, pero me da mucha risa. Cuando uno se encuentra con esos videos que son totalmente rarísimos en internet y que dicen, pero bueno, ¿y dónde está Dios? O sea, comienza la gente y la gente dice así, relajando, pues obviamente gente que tal vez no tiene una relación con el Señor, dice, no, pero Jesús venía y se quedó hablando de camino. Y muchas veces uno puede llegar a ese pensamiento dentro de cualquier proyecto. Uno dice, pero bueno, ¿dónde está Dios? O sea, ¿será que...? Y mucha gente lo relaciona, ¿será que se olvidó y demás? Pero incluso en temporadas, o sea, uno lo ve a través de la palabra en historias bíblicas. Y dice el Señor tiene una agenda, por ponerlo de manera figurada. Y dice el Señor se acordó de Noé. O sea, como que Él no estaba pendiente. A veces nosotros creemos que estamos en un tsunami, así como que estamos suspendidos en la nada. Pero aún ahí el Señor no tiene pendiente, solamente que no ha llegado el tiempo de su visitación. Así es, tal cual. Y otra cosa que me parece importante, que lo teníamos acá dentro de los puntos, es el tema de que hay temporadas donde todo parece muy quieto. O sea, como que nada está sucediendo. Pero aunque tú no veas que algo está sucediendo, Dios está obrando a tu favor. Sí, claro. El Espíritu, dice la palabra que el Espíritu de Dios se mueve y siempre va a estar en movimiento. Que tú sientas que no está pasando nada, no significa que no está sucediendo algo. Hay temporadas donde Dios puede trabajar tu carácter, por ejemplo. Y ojo también. Si tú no sientes que lo que se está moviendo, o sea, lo que se está moviendo a favor del Dios, o sea, de Dios, y no se está moviendo a favor tuyo, tú tienes que revisar tu vida, porque realmente dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que le aman. Entonces, si realmente no hay una cosa que está funcionando, tú tienes que revisar tu vida, porque si se está cumpliendo la promesa, si estás echando para adelante el proyecto del Señor, tú deberías imposar ello. La forma en cómo esperamos, la forma en cómo procesamos esta temporada de quietud, demuestra mucho sobre nuestra confianza en Dios. O sea, revela verdaderamente lo que hay en el corazón. Lo pone a fuego. Lo pone como a flote, visible. Porque en esa temporada, mira, hay una ocasión donde el profeta Elías no conocía a Dios por ese silbido pasible. Lo conocía por el fuego, lo conocía por la manifestación. Y muchas veces nos dejamos llenar la mente de un sistema de creencia
que muchas veces Dios quiere llevarte a otro mover y revelarte que lo conozca de otra manera. De otra manera, exactamente. Y revelarte verdaderamente qué hay en nosotros, en esa espera, qué tanto confiamos en Dios, sobre todo en su promesa de que estamos en sus manos, de que Él no nos olvide como deseamos ser. O sea que es importante saber cómo yo me paso esta temporada. Y sabes qué, Gris, que me acordé de algo que escuché esto de un predicador, no recuerdo su nombre, que él decía, en la quietud, después de la quietud viene la revelación. Fíjate, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces dice, en esas temporadas de quietud es donde normalmente, obviamente, si estamos prestos a escuchar, porque tú puedes estar tranquilo, pero con un corazón inactivo, ¿sí? Con unos oídos cerrados, y tú no vas a escuchar o enfocado en tu situación y resolver. No, yo tengo que resolver porque la fe sin obra es muerta. Entonces uno comienza ahí y se olvida realmente de esa conexión con el Señor. Y es una oportunidad perfecta. Si tú estás en una temporada y dices, pero es que no avanzo, detente. Y entonces conocer quién es Dios. Conocer que yo soy, dice la palabra. Entonces me parece buenísimo todo esto que hemos venido hablando. Para recapitular y que podamos ir puntualizando quizás estos comentarios. Importantísimo, aceptar lo que depara la vida, aceptar la realidad que tienes, no con resignación, creo yo que no con resignación, sino aceptar que lo que estás viviendo forma parte de la ruta. A veces hay desiertos que forman parte de tu ruta. Mira, y voy a tomar una referencia externa a la palabra, pero uno lo puede ver, señores, en personas de éxito, independientemente de su renglón, no solamente económico, que dicen que realmente lo que ellos son no ha sido por el logro puntual que han tenido, sino por realmente un trayecto. O sea, a nosotros nos damos lo podemos ver en libros de autoayuda, en YouTube, en un podcast, lo podemos ver en la palabra, o sea, lo podemos ver en múltiples facetas, que realmente lo que forma el carácter humano, lo que te da agradecimiento, es tú poder conocer el camino, de tú poder llegar a una cima, aunque no sea la cima final, porque muchas veces la vida cristiana se trata de subir aquí, pero tú miras para arriba y falta otra, porque una cadena montañosa hasta donde el Señor ya no lleva. Sin embargo, cuando uno realmente ve de dónde el Señor nos ha sacado, y no necesariamente de algo negativo, de algún pecado y demás, sino de dónde el Señor, de alguna precariedad, de algún sueño que tú pensabas que era el sueño y tu meta, pero el Señor te sacó de ahí, tú pudiste dar cuenta de que realmente no conectaba contigo. Tú poder ver ese trayecto y tú sentirte no conforme, o sea, sí conforme, pero no solamente conforme, sino agradecido por eso, es realmente lo que marca la diferencia en un corazón que agrada al Señor y uno que no. Totalmente, me acordaste de algo que me dice siempre una amiga, ella lo visualiza así. Ella dice cuando, a veces nosotros creemos que todo es lineal o que todo es en ascenso, y a veces, cuando uno hace senderismo, ella me dice, cuando uno hace senderismo, ya no hace, pero ella no explica así, la montaña, tú puedes que cuando la vayas rodeando, vaya momentos donde vayas subiendo y vayas bajando. Eso no necesariamente significa que cuando estés bajando no estás avanzando en el trayecto. Entonces ella decía, cuando uno rodea la montaña, el camino hacia la cima hay valles y es parte del proceso. O sea, no sientas que porque estás bajando quiere decir que estés retrocediendo. Para Dios los tiempos de Dios son distintos. Yo me acuerdo muy bien, cuando uno está en el avión, hay un momento que uno siente que está subiendo, pero hay otro momento que está quieto, que tú te preguntas, ¿verdaderamente tú estás en el aire? Y te lleva al destino que quisiste, porque la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que esperan. Entonces, aunque no siento el movimiento, Dios me está llevando. Yo conecto mucho con el ejemplo del senderismo. Yo soy scout, siempre listos, por si acaso. Bueno, no activo ahora mismo, pero una vez scout, siempre scout. Pues sí, exacto. Entonces, yo iba subiendo, sorprendentemente yo subí el Pico Duarte, aunque mis libras digan lo contrario. Había un señor, o bueno, yo espero que esté vivo, pero yo lo dejé muy viejito, se llama Machete, en particular nombre. Entonces íbamos bajando y yo sabía que cada vez que bajábamos o sea, una pendiente muy pendiente, o sea, no sé cómo decirlo, es muy inclinada, gracias a él, yo sabía que venía una subida.
O sea, yo dije, mierda, pero es A la que misma magnitud. vamos a subir. O sea, yo dije, si estoy bajando, ¿por qué hay una subida? Entonces, ¿sabes? Y realmente, si uno lo figura eso en la vida cristiana, en la vida secular, que no debería ser secular, sino cristiana también, nosotros debemos ver esos valles y también esas bajadas, como realmente, Señor, estoy bajando, pero yo creo en ti de que va a venir una subida. O sea, igual o mejor a esta bajada. Y ahí que realmente uno se tiene que enfocar. O sea, para tú subir, realmente tú tienes que bajar. Y otro punto que teníamos, y que ya lo hablamos, aquí lo quiero puntualizar, es forzar nuestros ojos a ver a Dios antes que las bendiciones. Porque a veces no vas a ver la bendición. O sea, también. O te quedas embobado y te quedas deslumbrado por tu bendición, que pasa mucho. Dios te da finalmente lo que tú quieras y Dios queda como en segundo lugar. Otras veces, de este lado, y hay que ser, quizás esta es una opinión bastante impopular para nosotros, porque no nos gusta. A veces hay bendiciones en las que no vas a entrar. Como no entró Abraham a la tierra prometida. No entró, Moisés no entró a la tierra prometida. Hay promesas que quizás no vas a ver. Quizás no vas a ver la conversión de un hijo. Quizás no vas a ver la conversión de un padre. O no sé. Pero no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Pero independientemente no veas esa bendición, o puede que sí la vayas a ver, pero todavía no ha llegado el tiempo. Lo importante es que nunca pierdas de vista al Dios de la promesa. El otro punto que es sumamente importante, que ya lo hemos mencionado, ya como para estamos puntualizando lo que hemos hablado, es el de definitivamente no es conformismo, estamos hablando de gratitud. Soñar es una capacidad que Dios nos ha dado, es una capacidad de hecho que está allí para impulsarnos. En la Biblia Dios le dio promesas, les dio sueños, le dio visiones a hombres, y eso es lo que les movía. Entonces no estamos diciendo que no sueñes, sino que en la temporada que estás, aun cuando todavía no tienes ese sueño agarrado, tú puedas seguir siendo agradecido con las circunstancias. Y su fe. Exacto. Y en ese tema de agradecimiento, tú lo dijiste al principio, Gris, o sea, nosotros estamos corriendo tanto, y vuelvo a Salomón, estamos corriendo atrás, o sea, estamos atrás, o sea, de cara a cómo sigue el viento, que no coja ni para la derecha ni para la, como le parezca. Entonces nosotros estamos corriendo sobre una tierra y estamos persiguiendo, solamente viendo el sueño, ese papel, tal vez ese sombrero, por ponerlo más figuradamente, atrás de él, y no vemos la tierra en la que estamos caminando. Muchas veces estamos corriendo en la tierra prometida que el Señor hace mucho tiempo destinó para nosotros, pero nosotros estamos atrás del papel y atrás del sombrero y no podemos ser partícipes de lo que nosotros estamos pisando en ese momento. Tremendo. Y por último, yo creo que el punto o la conclusión final de esto es que normalmente, ¿qué pasa cuando se supone que yo debería estar viviendo una temporada y no ocurre así? Es que el sentimiento, por default, por así decirlo, es el fracaso. Siento que fracasé. Es todo negativo, es un marco negativo. Es todo negativo, siento que fracasé, siento que definitivamente ya a esta edad debería estar casada, por ejemplo, o ya a esta edad debería tener hijos, o a esta edad el siguiente paso es que yo tenga mi propia empresa o compre una casa y definitivamente lo veo lejos y me siento fracasada. Pero ¿qué pasa con el tema del fracaso? El fracaso ocurre cuando nos establecemos un estándar, talla única, digo yo. O sea, porque es que también somos un poco como irracionales, porque nos han definido un estándar de lo que se supone que deberíamos, sin tener en cuenta de perfección, sin tener en cuenta nuestro contexto, nuestra historia de vida, nuestros intereses y nuestros gustos. Y yo creo que lo único que es verdaderamente un fracaso es no estar viviendo la voluntad de Dios. Y ahí Dios es tan lindo, o sea, son una pila de románticos, pero es que realmente los estándares que Él pone son alcanzables, o sea, son alcanzables para todo el mundo, independientemente de tu trasfondo, tus intereses, o sea, de dónde tú vienes, tus complicaciones, tu país, tu situación, la situación económica, o sea, sus estándares no tienen que ver con eso. Y son los que al final del día son los que más plena hace tu alma. O sea, no estamos hablando de una casa, no estamos hablando de un vehículo, no estamos hablando de un grado, de un posgrado, de quiero tener este tema en esta universidad, quiero ser... O sea, no. Él te está poniendo cosas muy alcanzables que de la noche a la mañana realmente, en un segundo tú puedes alcanzar, si así Él lo dispone. Yo he escuchado mucho decir, wow, yo no logré esto porque yo soy tan débil, que yo soy tan
yo no tengo esto, si yo tuviera esto, tuviera aquello, si yo hubiera vencido en tal tentación, o si yo hubiera... O sea, a veces calificamos nuestro logro para lograr esto a causa de mis debilidades. Tú me desbloqueaste un pensamiento. Y disculpen. Muchas veces, o sea, el Señor es tan sabio, porque Él se enfoca, y conecto con lo que anteriormente dije, en esas cosas que son muy intangibles, pero que realmente son los que son de escalón para, de manera paralela, tú alcanzar esos sueños. Tal vez, un ejemplo, tú no puedes tener, por ejemplo, un buen trabajo porque tú tienes un problema de disciplina en tu vida. Entonces el Señor quiere trabajar la disciplina en tu vida para que de manera colateral esa bendición, ese trabajo, ese ascenso, lo pueda trabajar, o sea, tú lo puedas lograr. No es por obra tuya, sino porque tú dejaste al Señor, al Espíritu Santo, cobrar algo en ti para tú poder alcanzar. Y es parte no solamente de la bendición de ser disciplinado ya, sino que esa disciplina me llevó a alcanzar esto en el Señor. Totalmente. Para concluir, chicos, ¿qué comentario final? Hemos hablado de aceptar lo que depara la vida, de forzar nuestros ojos a ver las bendiciones, a contar hacer un inventario de esas bendiciones inesperadas, a disfrutar el presente y no estar todo el tiempo anhelando abrazar el viento. Y definitivamente que el peor de los fracasos, o el único fracaso que no debemos admitir en nuestra vida, es no estar dentro de la voluntad del Señor. Sí. Para concluir, ¿qué comentario final, puntual, podemos decir cada uno o pueden decir ustedes? Alguien dijo, vale más la perseverancia que la capacidad. Yo creo que perseverar en confiar en Dios, perseverar en la fe, perseverar en creer, es muy bueno para lograr ver la promesa de Dios. Okay. Yo dejé el forro, como dicen en el campo, en la mesa. Sin embargo, puedo cerrar con un breve anécdota. Yo recuerdo una vez cuando era estudiante, a mí me apasiona mucho el tema del trabajo. O sea, como que no di que es workaholic, pues no, es como que realmente a mí me gusta trabajar, porque eso es lo que emprendí en mi familia. Y yo recuerdo en una ocasión que como estudiante fui a una prestigiosa empresa, una de las principales del país, a fin de razones académicas. Entonces conectamos con el vicepresidente, con la familia, que es dueña de la empresa y demás, y yo quedé encantado, o sea, al punto de que yo, ¿dónde envío mi currículum? Sin embargo, el Señor, o sea, poniendo en mi corazón, realmente me decía, Daro, o sea, poniéndolo en un sentido muy personal, Daro, yo sé que tú quieres eso, pero realmente yo te quiero en la empresa familiar. Para mí era un golpe duro en el ego, porque dije, a trabajar con vaca, a soportarle a papi. O sea, mi papá yo lo amo y lo adoro, pero realmente hay cosas que uno en la que choca. Y cuando yo venía en una Caribe Tour, o sea, porque era deprimente el escenario, o sea, te estoy diciendo. Con una visión de estar en No, yo estaba ahí, o sea, tú entrabas a esa empresa, era como plip, o sea, eso era todo lo plip, o sea, por todos lados. Yo encantado porque me gusta la tecnología. Entonces me monté en ese Caribe Tour y a medida que yo iba dejando la capital, iba acercándome a San Francisco de Macorís, yo veía platanales, yuca, arroz, vaca, y yo dije, o sea, estamos aquí. Pero realmente al día de hoy yo puedo decir, wow, Señor, gracias, porque me ha gustado la vaca, los platanales, la yuca, y o sea, y el quesito diario de manera gratuita, o sea, como que realmente ahí es que uno debe descansar y dejarse guiar por la voluntad del Señor. Y hoy yo no lo digo no, o sea, lo acepto, sí, pero realmente lo doy con un gran agradecimiento. Bueno, yo quisiera decir un cuando pedimos, ayúdame a hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo siempre pido, pero que tu voluntad a mí me agrade. Porque muchas veces queremos pedir la voluntad de Dios, pero no va acorde a lo que nosotros. Sí. Ayúdame a aceptar que coincida tu voluntad. Y me ayúdame a hacer tu voluntad, pero ayúdame a aceptarla. Exacto. Y me hiciste acordar, y eso está buenísimo, porque dice Eclesiastés, en la versión NTV un poco antes, dice, ella es NTV López. yo soy NTV O López. sea, la Reina Valera no tiene que ver nada en su vida. No, yo también la leo, pero la verdad es que a mí me gusta De todo claro, todo ya. Y dice, Dios mantiene tan ocupada a las personas, Dios dice, o sea, que dice que Dios mantiene a las personas que disfrutan su vida tan ocupadas que no le da tiempo de rumiar su pasado, ni siquiera de mirar hacia los lados. Y yo creo que esa es la conclusión. No importa qué es lo que deberías estar viviendo, lo más importante es
que lo que estás viviendo es porque Dios de alguna forma así lo quiso y está permitiendo que lo vivas. Y dice su palabra que nadie puede frustrar sus planes. Esto fue el primer episodio del Lean Podcast.